Buenos días a todos. Vamos entonces a empezar a hablar un poco de monitoreo hemodinámico en la unidad de cuidados intensivos. Hay que conocer pues unas generalidades, pues vamos a ver que hay métodos mucho más invasivos y otros un poco menos invasivos y vamos a ver las diferencias entre ellos. Pero para esto tenemos que conocer claro qué es el volumen telediastólico, que es ese volumen al final de la diástole, el volumen telesistólico, que es el volumen al final de la sístole, el volumen latido, que es esa cantidad de sangre que sale por cada sístole ventricular, y siempre tener presente la parte de la fracción de eyección, que es esa cantidad del volumen telediastólico que sale. Entonces, también tener en cuenta la parte de la precarga, la poscarga y la contractilidad miocárdica. Recordemos que el gasto cardíaco pues está dado por el volumen de eyección, que nos lo va a dar esta parte de la precarga, la poscarga y la contractilidad miocárdica, y también esto multiplicado por la frecuencia cardíaca es lo que vamos a considerar como gasto cardíaco. Normalmente la cantidad de sangre que bombea el corazón por minuto es más o menos 5.6 litros minuto, y pues dependiendo pues la frecuencia cardíaca pues, depende del volumen del fin de la diástole, también va a depender ese gasto cardíaco de la presión de fin de la diástole y la extensibilidad de los miocitos. También depende de la carga contra la cual el músculo ejerce la fuerza contráctil, también con la presión de la arteria que sale de él y que tiene que vencer. Entonces acá pues vemos gráficamente cómo el gasto cardíaco va a estar dado por ese volumen ventricular, ¿cierto? Y esto lo genera la frecuencia cardíaca y también pues la parte de la precarga, poscarga y la contractilidad miocárdica. Recordemos que el índice cardíaco es más o menos entre 2,5 a 4,2 litros minuto metro cuadrado. Siempre tener presente pues que la superficie corporal y este índice cardíaco va a variar entre persona y persona. No es lo mismo una persona que pese 60 kilos a una persona que pesa 100 kilos, y la altura también hace que haya una variación importante. Pero normalmente tenemos entre 2,5 a 4,2 litros minuto. Y recordar también la ley de Frank-Starling, que es esa ley que nos dice que el corazón, que posee una capacidad intrínseca de responder a unos volúmenes crecientes, ¿cierto?, en el flujo sanguíneo. ¿Esto qué quiere decir? Que mientras más se llene de sangre el ventrículo durante la diástole, pues mayor será el volumen que debería expulsar. Eso pues en etapas tempranas, sabemos pues que en etapas tardías de disfunción miocárdica ya hay una alteración del miocito y esto pues va a estar alterado. Entonces, la monitorización hemodinámica lo que va a permitir en la UCI es obtener una información de acuerdo a la funcionalidad cardiovascular de cada paciente, y es algo pues que es fundamental en la aproximación diagnóstica entre cada pues, caso. Hay unos niveles de monitoreo básico, que hablamos de presión arterial no invasiva, electrocardiograma continuo, la pulsoximetría continua y la medición de la diuresis espontánea. Un nivel intermedio, que ya es la medición de la presión arterial invasiva, la presión venosa central y la saturación venosa central, también la medición de la diuresis horaria y la determinación de pH y de lactato por los gases arteriales. Y un nivel mucho más avanzado, ya miramos cómo se comporta el gasto cardíaco, las determinantes que pueden tener de acuerdo al gasto cardíaco que tiene cada paciente, las variables hemodinámicas y las variables que están relacionadas con el transporte de oxígeno. Entonces, para nosotros tener una ayuda diagnóstica que nos permita un monitoreo adecuado, este sería pues como el monitoreo que uno quisiera, que fuera fiable, que fuera preciso, que fuera fácil de realizar de manera continua, y que nosotros a la cabecera del paciente pudiéramos hacer todo esto y que no tuviera pues como un riesgo añadido, y aparte de eso que tuviera un bajo costo. Vamos a ver que realmente pues en los últimos años se ha venido mejorando en esta parte, pero pues a medida que ha pasado los años hay técnicas pues que tenemos algunos riesgos en cuanto a paciente, y vamos a ver la diferencia de ellas. Hay unos nuevos parámetros que son importantes, ¿cierto? Que es la dependencia de la precarga, la función ventricular, la valoración de objetivos de reanimación. Y esto se ha visto pues que lo podemos lograr con nuevas tecnologías que son mucho menos invasivas. La elección de la práctica pues para medir la parte de la hemodinamia de cada paciente va a estar dado por pues, en cada UCI que tengan pues como un protocolo y la experiencia pues de cada persona. También va a variar de acuerdo si el paciente está en ventilación espontánea o no, si el ritmo es sinusal o tiene una fibrilación auricular, o si tiene, por ejemplo, un balón de contrapulsación. Si es posible, uno trataría pues como de combinar varios sistemas,
Pero la pregunta importante es cuándo realizar una evaluación hemodinámica en la UCI y a quién debo monitorizar con esto. Entonces, generalmente son pacientes que están pues con realmente enfermos que requieren una precisión de parámetros hemodinámicos mucho mayores, eh, como ejemplo, pacientes que salen de cirugía cardíaca que son de alto riesgo o pacientes que tienen choque refractario o un choque de una causa no clara. Entonces vamos a empezar hablando de la cateterización de la arteria pulmonar, aunque realmente ya casi no lo utilizamos en algunos casos, es importante pues como conocer cómo es que funciona. Entonces este es el catéter de Swan-Ganz, realmente en el pasado se utilizó bastante, pero ya hay unas medidas hemodinámicas que nos pueden ayudar tratando de evitar las complicaciones que esto podría tener. Entonces hay unas indicaciones específicas, realmente pues hay distintos estudios de que aporta de que el beneficio en cuanto a resultado no es diferente a las otras evaluaciones que vamos a ver ahorita, pero esto nos puede ayudar también a hacer diagnóstico, diferenciar causas de choque, diferenciar mecanismos del edema pulmonar, evaluar hipertensión portal, taponamiento cardíaco, diagnóstico también de embolismo graso o linfangitis carcinomatosa y disnea inexplicada. Y también nos puede ayudar en la parte terapéutica manejando pues un posoperatorio con inestabilidad hemodinámica, manejo del infarto agudo de miocardio complicado, la preeclampsia grave, si requiere mucho vasopresor nuestro paciente, o también podríamos una evaluación del tratamiento, la hipertensión pulmonar. Entonces, este catéter lo que nos va a medir son estas variables hemodinámicas, el gasto cardíaco, la saturación venosa mixta de oxígeno, la presión arterial pulmonar, la presión de cuña y la presión venosa pulmonar. Esto podríamos con esto estimar pues presiones de llenado del ventrículo izquierdo y por eso es que es importante. Entonces, este es el catéter, tenemos una vía proximal, ¿cierto? Aparte de eso, una vía para medicación, dos vías para medicación, perdón, una vía para inflar el balón y una parte distal que va a hacer pues como las veces, ya sea como para infundir pues alguna medicación o no. Y tenemos el termistor que nos va a dar pues como la parte de todas estas mediciones volumétricas y de presiones. Entonces, realmente tenemos el orificio distal, que es donde sale pues ya al final después del balón, esos 4 centímetros de la punta, y tenemos un orificio proximal que generalmente está en la aurícula derecha. Entonces, la distancia entre el punto de inserción y las cavidades va a variar dependiendo del sitio de ingreso, dependiendo si es yugular interno, si es subclavio o si es femoral, y a dónde vamos a llegar, la aurícula derecha, ventrículo derecho o a la arteria pulmonar. Entonces, a medida que van avanzando en la implantación pues, del catéter, pues vemos cómo van cambiando las diferentes ondas. Por ejemplo, en la aurícula derecha, son estas ondas que vemos acá, podemos tener unas presiones de 0 a 8. En el ventrículo derecho, una presión sistólica de 15 a 30 y astólica de 0 a 8. Vemos cómo cambia la morfología importante de las ondas. Y ya cuando llegamos a la arteria pulmonar, también podemos tener una presión de la arteria pulmonar medible que es normal entre 15 y 30 y la diastólica entre 4 y 12. Y ya en la presión de cuña, hablamos más o menos de una presión que debería estar por debajo de 10. Y son completamente diferentes estas ondas que pues estamos viendo acá, y eso es importante, sobre todo cuando estamos haciendo la inserción, de que puede haber alguna complicación y simplemente con la movilización podemos saber en dónde estamos ubicados de acuerdo a la onda. También es importante el punto donde se va a insertar. Hay 3 zonas pulmonares, zona 1, zona 2 y zona 3, y cada zona va a tener una variabilidad hemodinámica diferente. La zona 3 va a tener una presión arterial que es mucho mayor a la alveolar y a la venosa. La zona 2 va a tener una presión arterial que es mayor a la alveolar y esta es mayor a la venosa. Y la zona 3 cambia completamente. La zona, la presión alveolar es mucho mayor que la arterial y esta es mucho mayor que la venosa. Entonces, dependiendo del sitio de la inserción, vamos a tener variables completamente diferentes. Las ondas normales van a tener como un trazado que va a estar regido por ese trazado electrocardiográfico. Vemos acá una onda normal de la presión arterial pulmonar, como tiene un pico importante y ya empieza a ceder. Y la presión de la arteria de cuña pulmonar es una onda que es mucho, pues, no tiene tanta ascendencia como la presión arteria pulmonar, pero también está dado con el inicio pues, del trazado electrocardiográfico.
Podemos tener alteraciones tanto con la inspiración, ¿cierto? Ya sea espontánea o forzada, eso nos puede disminuir la presión de la arteria pulmonar o la presión de cuña. La inspiración por la ventilación mecánica también me puede aumentar la presión arterial pulmonar y la presión pulmonar en cuña. Y pues el mejor momento para uno medir o para pues, ver toda esta parte de variables hemodinámicas es el fin de la expiración. La presión en cuña, vemos este punto Z, ¿cierto? Que nos puede ayudar como para también evaluar la precarga del ventrículo izquierdo y la presión del fin de la diástole del ventrículo izquierdo. Y ya, de manera radiográfica, también podemos mirar si el paciente, pues cuando pongamos el catéter, quedó realmente implantado donde nosotros queríamos que es la parte de la arteria pulmonar. Puede estar subestimado por insuficiencia aórtica o por insuficiencia valvular pulmonar y sobreestimado pues todos estos valores de presión por ventilación mecánica o por PIP y va a estar aumentado pues porque el catéter esté en zona 1 o en zona 2, la estenosis mitral y la insuficiencia mitral. Hay unas contraindicaciones absolutas, la infección del sitio de inserción, portador de dispositivo ventrículo derecho o que le hayan hecho una inserción de un bypass en estos momentos o que el paciente pues no tenga consentimiento. Y hay otras que son relativas, que son prolongación del INR, la trombocitopenia, alteraciones hidroelectrolíticas, también de ácido base, y pacientes pues que tengan alteraciones como bloqueos de rama derecho o izquierda, pacientes con prótesis valvular pulmonar o que tenga una masa auricular o ventricular derecha que me impida pues como realizar el procedimiento. Hay unas complicaciones que son asociadas a la inserción, generalmente arritmias menos del 3%, son autolimitadas casi siempre al tratar pues de mover el catéter. El bloqueo de la rama derecha se puede presentar hasta en un 5%, que se anude en el interior de una cavidad cardíaca, eso lo podemos confirmar con unos rayos X, o que tenga una lesión endocárdica, aunque pues puede pasar, no es pues como común. Las complicaciones asociadas al mantenimiento, las infecciones hasta en un 10%, hasta el 2% de los pacientes pueden tener vegetaciones estériles y hay pacientes, en menos del 1%, que pueden tener pues se puede dañar la arteria pulmonar, generalmente son pacientes con hipertensión pulmonar grave, valvulopatía mitral o que tengan algún tratamiento anticoagulante o edad avanzada. Puede generar un tromboembolismo pulmonar en el 30% de los pacientes y también embolismo aéreo venoso. Bueno, entonces con esto también podemos hacer mediciones invasivas del gasto cardíaco. Vamos a ver un poco más adelante el método pues, de elección para evaluar toda la parte del gasto cardíaco es el método de Fick, como el patrón de oro para la determinación de esto. Y lo que va a plantear es que hay una captación en la liberación de una sustancia dada por un órgano que es como el producto del flujo sanguíneo a través de el que el órgano va a tener como una diferencia entre los valores arteriales y venosos de esa misma sustancia. Entonces, es la tasa como a la cual se consume el oxígeno pues de la función de ese órgano, ¿cierto?, del flujo sanguíneo, por la captación de oxígeno de los eritrocitos. Los pacientes deben estar en un estado fisiológico estable, deben tener mediciones en forma simultánea del aire expirado y de sangre, y también debemos tener pues como muestras de sangre arterial, y hay unos requisitos técnicos que deben estar pues presentes, que son estos que acabamos de mencionar, para que se pueda dar. Hay otra manera como de hacer una medición del gasto cardíaco, que es la termodilución. Esta va a utilizar el cambio de temperatura que registra el líquido. Generalmente es una solución fisiológica, incluso en algunos casos el litio. Es inyectada a un extremo pues, proximal del catéter y al llegar al sensor, la temperatura pues, va a tener como un sensor de temperatura en la parte distal del catéter. La computadora lo que hace es que por volumen minuto va a generar como estos datos de la curva de tiempo y de temperatura y se repite 3 veces, mínimo en 90 segundos de diferencia, y esto se va a promediar. Entonces este es un catéter Pico, que es un catéter por termodilución. Vemos que tiene un sistema de presurización, tiene un cable de transmisión de la presión y un indicador de termodilución que puede llegar es importante para poder llegar pues como a las variables que tenemos en estos pacientes. Entonces, los pacientes que tienen bajo gasto cardíaco, generalmente la temperatura tarda más tiempo en retornar a los valores basales y pues llegar así incrementando a un área bajo la curva, ¿cierto? Como vemos acá, este es un gasto cardíaco normal de 4.3, esta de abajo es un gasto que está disminuido de 2.5, vemos como la temperatura tarda más tiempo como en retornar en esos valores como una fase de meseta mucho más pues, prolongada.
Y esto lo podemos ver con esta ecuación, que es la ecuación de Stewart-Hamilton modificada, que trae todas estas variables, pero lo importante es que podamos pues como observar estos cambios en la medida del gasto cardíaco, que puede estar disminuido simplemente mirando la parte de la termodilución. También nos ayuda para evaluar el análisis del contorno de onda de pulso. Esto va a estar dado por el factor de calibración pues, que tiene cada paciente, la frecuencia cardíaca, la parte volumétrica de la sístole, la superficie bajo la curva de la presión, la distensibilidad del ventrículo y la forma de la curva de la presión. Las ventajas de este método es que no pues, precisa reinfundir sangre, no requiere punciones arteriales, se utiliza un indicador que es inerte y que es económico. La calibración pues, de estos métodos son simples, son muy exactos, y la recirculación pues, de estas sustancias es muy mínima, como que me pueda generar alguna alteración posteriormente en los pacientes. Hay unos factores que me pueden alterar esa medida del gasto cardíaco por termodilución, un shunt intracardíaco, regurgitación tricuspidia o pulmonar, un indicador térmico con entrega inadecuada, que no tenga funcionamiento del transmisor porque hay un coágulo con fibrina, que haya fluctuación de la temperatura sanguínea posteriormente a un procedimiento como un bypass cardíaco, o que esté influenciado por un ciclo respiratorio. Bueno, y entonces lo que ha cambiado es que se ha visto que la medición pues con estos catéteres de la presión venosa pulmonar y la presión en cuña pulmonar pues se han utilizado casi siempre para guiar el manejo de líquidos, pero hay que tener presente de que los pacientes en UCI generalmente son pacientes muy críticos que van a tener cambios en el tono vasomotor, cambios en la presión intratorácica, alteraciones en la distensibilidad y en la geométrica ventricular, y es por eso es que han surgido como otras técnicas nuevas que ya vamos a ver un poco más adelante. Entonces, los volúmenes telediastólicos ventriculares generalmente no reflejan completamente la ley de Frank-Starling y dependen de la precarga, y es por esto que han surgido, pues, sobre todo variables como la variabilidad de presión de pulso, y con esto mirar si el paciente es respondedor a volumen o si no responde a volumen. Entonces, un paciente que es respondedor a volumen, ¿cierto? Ya vamos a ver con qué método, o es dependiente de precarga, generalmente es un paciente que va a tener un incremento del gasto cardíaco en el 15% cuando se da un reto de volumen. Lo podemos ver en la porción ascendente de la curva de Frank-Starling, y cuando no responde al reto de líquidos, generalmente es una porción plana de esa curva, que es una función pues, ventricular que está alterada, y quiere decir de que la terapia con líquidos puede ser dañina para ese paciente. Y esto lo vemos cuando el gasto cardíaco pues, no cambia más del 15% posteriormente a la aplicación de un volumen intravenoso. Bueno, entonces estas pruebas dinámicas también monitorizan el volumen sistólico, que lo podemos ver también a la elevación de los miembros inferiores, mirando pues cómo incrementa el retorno venoso, y esto pues permite determinar de manera individual cómo cada paciente se va a comportar. Esos parámetros pues hoy en día son considerados como el estándar en valoración de respuesta a volumen en los pacientes en cuidado crítico, y por ello es que son muy importantes. Y son estos parámetros que vemos acá: la variabilidad de presión de pulso, la variabilidad de volumen sistólico, la prueba de oclusión respiratoria, la prueba de variación sistólica respiratoria y el levantamiento pasivo de las piernas. Entonces, el concepto fisiológico de estas variables es que durante pues, la interacción de la parte cardiopulmonar en la ventilación mecánica va a tener unos cambios cíclicos, ¿cierto?, que se dan en la precarga, y esto va a predecir la respuesta a volumen. Entonces, pues la insuficiencia mecánica lo que hace es que aumenta el volumen sanguíneo desde el pulmón a la aurícula izquierda, y todo esto va a conllevar a que haya un retorno venoso que esté disminuido, ¿cierto?, en el ventrículo derecho, y aumente la carga, la poscarga del ventrículo derecho. Todo esto generando pues una disminución en el volumen sistólico. La deflación entre 2 a 3 latidos después se ve visto que tiene pues como una disminución en la precarga y en el volumen sistólico del ventrículo izquierdo. La curva pues de función ventricular de cada individuo es diferente. Hay una zona que es de precarga dependiente y una zona que es independiente de precarga, ¿cierto? Esta curva generalmente es pronunciada cuando tiene hipovolemia el paciente, ¿cierto? La disminución de la precarga del ventrículo izquierdo causa como unos descensos mucho más pronunciados en el volumen sistólico, y la presión, pues, la presión de pulso es directamente proporcional al volumen sistólico cuando la distensibilidad aórtica es constante. Bueno, esto es pues realmente es muy enredado, ¿cierto?
Pero como conclusión, quiere decir que los volúmenes sistólicos y la presión de pulso son mucho más significativos en la porción ascendente de esta curva, ¿cierto? Que es la curva de la función ventricular. Y en los hipovolémicos, pequeños cambios en la precarga van a inducir como grandes cambios en el volumen sistólico del paciente. Entonces, empezando a hablar de la variabilidad de pulso y la variabilidad del volumen sistólico, son variables que predicen la respuesta a un volumen en un paciente clínico que está crítico, y pues podemos hablar de que es un paciente que responde a volumen, esto generando pues un incremento del índice cardíaco o el volumen sistólico entre 12 al 15% con el reto de volumen, como habíamos visto. Esto se ha visto demostrado en múltiples estudios, incluso pues se ha tomado como una mejor manera de evaluar la parte hemodinámica de pacientes que pueden responder a líquidos comparado pues con otras técnicas. Este grupo, el grupo de Michard, demostró incluso en pacientes con choque séptico que estaban en ventilación mecánica, esta variabilidad podría ser como un predictor seguro de respuesta a volumen, teniendo una sensibilidad de 94% y especificidad del 96%, ¿cierto? Mientras que en este mismo estudio, la presión en cuña y la presión de la aurícula derecha no predijeron pues como una respuesta a volumen importante. Entonces acá vemos pues que el delta de la presión, ¿cierto? Está la presión máxima y la presión mínima. Este delta entre estas variabilidades, pues entre estas dos presiones de pulso, debería ser mayor al 13%, en algunos datos hablan del 15%, para poder decir de que el paciente es respondedor de volumen. Esto lo podemos hacer con diferentes pues, dispositivos. Uno de estos es el vigileo, ¿cierto? El vigileo tiene un flow track que va a ser como un sensado, y este que es el Precept, que va a tener también como la parte de por donde vamos a aplicar diferentes sustancias, pero también tenemos una parte donde hay un sensor que llega a una punta distal. El vigileo es mucho menos invasivo que un Swan-Ganz, teniendo con ello todas las complicaciones que vimos ahora, pues realmente son mucho menores, no requiere calibración, puede tener una conexión directa con un catéter arterial, ¿cierto? Con ese flow track que vimos, o una conexión con un catéter de saturación venosa, que es el Precept. Entonces, lo que les decía ahorita, la variabilidad de pulso es muy importante en estos pacientes. También hay que mirar de que puede tener una alteración tanto en la expiración, ¿cierto? En ventilación mecánica, y en la inspiración. Entonces, es importante, ya vamos a verlos, que el paciente que esté en una ventilación mecánica que sea controlada, porque si el paciente de pronto está haciendo mucho esfuerzo, puede tener unas variabilidades importantes y que no son pues como muy fidedignas. Debe también tener un volumen tidal de más de 8 mililitros kilo, debe estar en un ritmo sinusal, ¿cierto? Que no tenga ningún compromiso por alguna arritmia, y el paciente, pues hay que tener presente que los vasodilatadores y que la PIP que esté aumentada me puede pues como aumentar esa alteración pues hemodinámica en el paciente. Hay dos maniobras que podría uno realizar también, ¿cierto? Que es la parte oclusiva expiratoria y la elevación de las extremidades. Entonces, el fundamento fisiológico de estas dos maniobras, sobre todo pues de la parte de la oclusión expiratoria, es que durante 15 segundos se ocluye pues la expiración. Si hay un aumento de la precarga cardíaca y conduce a un aumento de la presión de pulso de más del 5%, o que el índice cardíaco es mayor al 5%, puede predecir una respuesta a un volumen. Y es una sensibilidad de que es buena, del 87%, y una especificidad del 100%. Y es eso que vemos acá. Acá se hace una pausa expiratoria, ¿cierto? Y vemos cómo va aumentando progresivamente esta parte de la presión de pulso en el paciente. Entonces, si aumenta más del 5%, o si el índice cardíaco más del 5%, hablamos de que puede mejorar con líquidos de este paciente. La prueba de levantamiento pasivo de piernas lo que hace es que induce una transferencia gravitacional, ¿cierto?, hacia el compartimiento intratorácico. Pues se puede considerar que el flujo de la aorta ascendente aumenta hasta un 10% con esta maniobra, y se correlaciona pues que esto podría ser igual que con una expansión de 500 mililitros de solución salina. Esto que vemos acá, el paciente inicialmente pues está en esta posición, posteriormente se le hace elevación de las extremidades, y pues ya posteriormente volvemos a hacer una medición, pero con el reto de salino de 500 mililitros de solución salina. Y ya
pues esto tiene una sensibilidad importante hasta el 97% y una especificidad que es muy buena del 95%. Los pacientes pues que tienen un incremento en el volumen sistólico, ¿cierto? En el gasto cardíaco, hay que mirar pues como la presión arterial. Si mi paciente tiene un esfuerzo respiratorio importante, pues hay que evaluar esto porque me puede haber alteración en esa variabilidad de presión de pulso. Si mi paciente realmente no tiene ningún esfuerzo expiratorio y tiene un volumen tidal que sea mayor de 8 mililitros kilo, miramos si el ritmo es regular. Si el ritmo es regular, evaluamos esa variabilidad de pulso. Si es mayor al 15%, decimos que el paciente pues, responde a precarga, ¿cierto? Responde a líquidos. Y si es menos del 10%, el paciente no responde a líquidos y lo que va a requerir es inotrópicos o alguna medida pues, que nosotros estemos pensando según cada paciente. Hay otros dispositivos que podríamos utilizar, el pico que lo vimos ahorita y el litco que utiliza pues como la parte de termodilución, pero con el litio. Y hay otras mediciones no invasivas del gasto cardíaco que son por ultrasonografía Doppler y la bioimpedancia torácica eléctrica que podríamos utilizar. Muchas gracias.